En una sociedad difusa, complicada, pero hoy tenemos que aclarar algunas cosas y ese es nuestro deleite. Retomamos el estudio de Primera de Juan, el cual cerramos hace 2 semanas con el tema la marca del amor. ¿Se acuerdan la marca del amor? Que habla del amor concreto entre hermanos. Es como dice Spurgeon, ese predicador, es la tercera marca del creyente verdadero. John Piper, que es un autor muy serio, un teólogo actual vivo, John Piper, divide las marcas del amor que hace Spurgeon en 11 señales del verdadero creyente, 11. Dice que Primera de Juan tiene 11 señales del verdadero creyente. Él lo que hace es un estudio más amplio de lo que hace Charles Spurgeon. Como se darán cuenta, hermanos queridos, y quiero así llamar tu atención, como se darán cuenta, el estudio bíblico viene por una línea de la historia cristiana. ¿Se acuerdan que les he explicado que ningún predicador tiene que innovar, ni hacer cosas nuevas, ni inventar cosas? Todos tienen simplemente que ponerse en la línea de los predicadores de todos los tiempos, desde el primer siglo hasta el día de hoy. Simplemente tenemos que ponernos en esa línea. Quiero pedir que me ayuden con los lugares, por favor, si es que pueden arrimarse. Acá hay sitios, ahí al medio también. ¿Tenemos todo ok ahí? Gracias, disculpen la molestia. Entonces, esto es muy importante, Iglesia de Surquillo. Quiero que sepan bien, quiero que sepan y conozcan más de mi corazón como su pastor. Y quisiera decirles que la línea correcta es ponernos en donde están la historia del cristianismo correcto y sólido. No hay que inventar nada, solamente hay que estudiarlo. Y vimos que la primera marca de un verdadero creyente es el anhelo de la santidad. No existe un cristiano que llegue de verdad a Cristo y que no anhele vivir en santidad. Hemos explicado que santidad es separación. Dios te separa para Él. No tiene nada con misticismo ni con cuadros extraños, con aureolas, sino santidad es separación. No existen personas especiales, santas, como por ahí nos han enseñado la religión tradicional, sino que todo aquel que llega a Cristo es santo por posición. Entonces, entendemos que Él nos quiere santos en posición, pero también la vida experimental. Quiere que vivamos una vida separada para Él y uno debe anhelarla si es un verdadero creyente. La segunda marca que vimos fue el amor por la palabra. ¿Se acuerdan que dijimos que el que no ama la palabra, el que no guarda sus mandamientos, se está mintiendo, no es de Él? Y la iglesia de Surquillo tiene que saber que si tú estás sentado aquí y amas la palabra de Dios, eres de Él. Si no la amas, pues solamente te estás pasando momentos emocionales en una iglesia, aquí o en donde vayas. Y la tercera marca que vimos la última vez es la marca del amor, donde hablamos objetivamente de la evidencia del creyente. ¿Cuándo lo entendemos? ¿Cuándo sabemos la marca del amor? Cuando entendemos, ¿se acuerdan el mandamiento antiguo, pero nuevo? ¿Se acuerdan de eso? El mandamiento antiguo, pero nuevo, que es amar unos a otros, nuevo en Cristo, ¿verdad? Y cuando vimos también la luz que alumbra, y cuando hemos entendido el mandamiento nuevo, antiguo pero nuevo, y la luz que alumbra, entendemos que el amor por los hermanos es una evidencia. Por eso que la semana pasada estuvo un lindo tiempo con todos ustedes disfrutando de la comunión. En esta porción que hoy vamos a tratar a profundidad, es como un paréntesis que hace el apóstol Juan. Es como si el apóstol, del cual se acuerdan que es el único apóstol vivo, ya han muerto todos los apóstoles, este es el único apóstol vivo, con más de 90 años, se da cuenta, bajo la inspiración de Dios, que debe dar seguridad y consuelo. Debe dar seguridad y consuelo a sus lectores. El cristianismo siempre ha padecido y tiene que darle seguridad y consuelo a sus lectores, los cuales eran verdaderos hijos de Dios. Aunque atacados, como ya vimos, por falsos maestros que se adhieren a las iglesias, como hoy, y gente inconversa que también se adhiere, el trigo con la cizaña va junto, la cual traería confusión, como hemos visto, remarca el propósito general de la carta. Es decir, Juan quiere alentar, animar y consolar a los cristianos. Y yo hoy quiero hacer eso con la iglesia. A través de la palabra de Dios en esta porción quiero animarles y consolarles frente a todo dolor, frente a toda circunstancia, el poder de Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que hace Juan aquí. Quiere consolar y animar.
Además, debemos señalar que no todos los lectores de esta carta, esto es muy importante, quiero que me escuchen, cada detalle es muy importante para comprender esta porción. No todos los lectores de esta carta tenían la misma etapa de madurez cristiana. Todos los lectores no tenían la etapa de madurez cristiana, no todos igual. Por ello, Juan anima a cada creyente, a cada hijo de Dios, en cada etapa cristiana que vive. Y hoy vas a conocer las etapas espirituales de crecimiento. Es decir, Dios inspira a Juan para animar a los suyos. Juan, detente, sí, está bien. Las marcas del creyente tienen que ser obvias, son marcas del creyente. Pero Juan, detente, haz un paréntesis, y consuela a la iglesia. Diles de mi poder en ellos. Diles que no depende de ellos. Diles que solo depende de mí. Consuélalos. Anímalos. Y esa es la porción que vamos a estudiar hoy de 1 Juan 2, del 12 al 14. Solo 3 versículos llenos de consolación, de ánimo, y van a darse cuenta por qué. Por eso que ya entendiendo y acomodando nuestra mente qué es lo que quiere el autor, inspirado por Dios, ahora déjame leerte 1 Juan, capítulo 2, del 12 al 14. Eso solo van a ser nuestro estudio hoy. Te aseguro que va a ser emocionante y solamente me ha permitido en esta semana hacer 2 puntos. Siempre hacemos 3, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hoy día voy a hacer 2 puntos y tú vas a decir, bueno, qué bueno, voy a salir antes del servicio. Vamos a ver. Os escribo, dice 1 Juan 2:12, a vosotros hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Hasta ahí va a ser nuestro estudio hoy, que viene todo como una catarata de la muestra de las marcas del creyente. Y esto es un paréntesis, porque el Espíritu Santo le dice a Juan, Juan, anima a la congregación, consuela a la congregación, recuérdales lo sobrenatural. Y eso es lo que vamos a hacer. Déjame por favor clarificar más esta porción. En tu mente quiero clarificar, quiero que tú lo entiendas. Es muy interesante el comentario de Juan Calvino, el gran Juan Calvino de la Reforma, sobre este texto, donde él no solo ve el ánimo a los creyentes, pero no solo eso, sino que después de hablar de las necesarias marcas del creyente de la vida práctica, deben acordarse de que todo depende de Dios. ¿Te acuerdas que desde el capítulo 1 vemos que el que ama a Dios anhela la santidad? El que ama a Dios ama su palabra. El que ama a Dios ama a los hermanos. Entonces pareciera en este momento que la vida cristiana dependiera de uno. Pareciera que la vida cristiana tiene que ser el poder y la fuerza de voluntad de uno. Entonces Dios le dice a Juan, para y explícales, haz un paréntesis, consuélales, porque la vida cristiana no depende de ti ni de mí. Depende del poder de Dios en nosotros. Y eso es lo que hace aquí Juan. Entonces Juan Calvino dice, no se olviden que este libro marca el ánimo, pero Dios marca una tensión entre la responsabilidad del cristiano y la responsabilidad que tiene Dios cuando toma a uno como hijo. Él dice, esta es la regla prescrita a nosotros por Juan, por el evangelista. Habiendo hablado fielmente de las obras buenas, por temor a que parezca darles más importancia a lo que debía haber hecho, nos llama con cuidado para contemplar la gracia de Cristo. Fin de la cita. O sea, sí, el verdadero creyente muestra los frutos de ser creyente, pero no se equivoquen, esos frutos no dependen de usted. Esos frutos vienen a causa del poder sobrenatural que ocurrió en usted. ¿Me dejo entender? Nadie, escúchenme bien por favor, porque esa es una mentira gigante que hay. Nadie puede esforzarse para agradar a Dios. Nadie tiene que ser una ecuación 1 más 1 y voy a agradar a Dios y voy a ser bendecido por Dios. No, usted agrada a Dios y es bendecido por Dios porque es de Él. Porque su corazón está transformado y por ende anhela santidad,
anhela la palabra y ama al hermano. No es un empujón que nos da, es un poder sobrenatural. Y eso es lo que quiere grabar en estos 3 versículos. Anima a la congregación, yo soy el poder. Y si tú te aferras a esto, a este consuelo, entenderás mucho más el poder de la vida cristiana y lo trascendente que es en tu diario vivir y frente a todas las circunstancias que vivas. Vamos a dividir este estudio en 2 partes. Juan, por el Espíritu Santo, nos anima a los verdaderos creyentes a 2 cosas. Primero, recordar el perdón de nuestros pecados. Así nos anima Dios. Recuerda lo que significa el perdón de tus pecados. Y segundo, recordar el crecimiento espiritual de todo hijo de Dios. Esos son los 2 puntos simples, ¿les parecen? Sencillos. Va a haber algunas notas que quiero que ustedes estén atentos, pero ya conoces cómo llegamos a este pasaje. Ya entiendes cuál es la inspiración divina, ya sabes lo que Juan ha plasmado. Ahora, desarrollemos el primer punto. ¿Cómo animamos? ¿Cómo nos animamos? ¿Cómo somos animados por Dios según Juan? Así, primer punto, recordar el perdón total de nuestros pecados. Verso 12. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os han sido perdonados. ¿Por quién? Por su nombre. Hermanos queridos, cada palabra aquí tiene tanto peso que casi estuve persuadido a solamente hacer ese versículo. Déjenme desmenuzarlo para el deleite nuestro directamente del Espíritu Santo para nosotros. Primero, la frase os escribo, así empieza el verso 12. En el original no dice os escribo, les dice os he escrito. ¿Por qué hace eso? Porque Juan enfatiza a sus lectores que son ese grupo escogido de Dios para su familia. Es decir, Juan está diciendo, esto que os he escrito es para los creyentes, esto es para los verdaderos. Escuchen bien, verdaderos creyentes. Escuchen bien ustedes que tienen a Cristo. El gran autor John MacArthur sobre este texto dice, en este verso y en los siguientes, el apóstol dijo 6 veces, os escribo. John MacArthur 6 veces dice, os escribo, os he escrito, para afirmar enfáticamente que este mensaje estaba limitado a sus lectores, los únicos que eran de verdad parte de la familia de Dios. Fin de la cita. Esa fuerza de os escribo, os he escrito, es para enfatizar, esto es para creyentes verdaderos. Solamente ellos pueden recibir y aprender esto. Son para creyentes verdaderos. ¿Ves la palabra hijitos ahí? ¿Ves la palabra hijitos ahí? Hermanos, ¿lo ven ahí? La palabra hijitos es muy importante que lo grabes y lo anotes, porque acá Juan utiliza más abajo en el versículo 13 otra vez la palabra hijitos, pero déjame decirte algo, no es la misma. Entonces yo quiero que anotes qué significa hijitos acá. La palabra hijitos, cuando Juan dice hijitos, es teknion en el griego, teknion. ¿Y qué quiere decir teknion? Esto es un término para referirse a todos los creyentes sin importar la edad. Acá no se está refiriendo a hijitos por chiquitos. Acá se está refiriendo a todos los creyentes. Es como una frase, una palabra de cariño a toda la congregación. ¿Está claro? La palabra que utiliza Juan para comenzar. Os he escrito teknion, hijitos, a todos los creyentes. ¿Qué cosa le dice? A todos los creyentes, sin importar la edad, sin importar la vida, circunstancia espiritual que vivas. ¿Qué le dice a todos los creyentes? Vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Déjame correrme esa parte central para verla como final y déjame hablarte por su nombre. ¿Ves ahí la frase? Por su nombre. Os he escrito, ya sabes que es para los creyentes verdaderos. Hijitos, todos los creyentes, no importa la edad. No importa si tienes 1 año en la fe, no tienes 8 meses en la fe, si tienes 80 años en el cristianismo, si tienes 80 años de edad, no importa, es para todos los creyentes verdaderos. Por su nombre. ¿Qué significa por su nombre? Me encanta esto. Me encanta esto. No te dio perdón porque lo merezcas. Dios no perdonó tus pecados porque tú lo mereces. Él perdonó tus pecados por su nombre.
¿Qué significa por su nombre? ¿Qué significa esto? ¿Sabe lo que significa por su nombre? Por su gloria. Para mostrar la gloria plena del amor de Dios. Caballero, dame, escúchame bien. Joven, si tú estás aquí y eres creyente verdadero, dice la Biblia, por favor, anímate, que todos tus pecados han sido perdonados, pero no porque lo merezcas, no porque lo merezcas, por su gloria, para que Él reciba toda la gloria. A mí me encanta esto. Eso es lo que significa en Deuteronomio 28:58. Apunta eso al margen. Deuteronomio 28:58 dice esto: no cuidares de poner por obra todas las palabras que están en la ley, que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. ¿Qué está hablando Deuteronomio 28? Deuteronomio 28 está dando las bendiciones al pueblo de Israel y las maldiciones si no cumplen su palabra. ¿Se acuerdan que a veces cuando usted va a una librería cristiana recibe puras promesas de Dios, verdad? Y ninguna promesa es una maldición. Saca usted la promesa y dice, hoy día te irá pésimo, te maldeciré, y no dice eso. Todas las promesas que te ven en la librería dicen que vas a estar muy bien, que vas a ser prosperado. Y claro, si no tienen eso, no lo venden, obviamente. Pero en Deuteronomio 28 es muy sincero, porque en Deuteronomio 28 Dios le da al pueblo de Israel, escúchame bien, no a la iglesia, sino al pueblo de Israel, les dice las dos caras. Dice, ¿qué va a pasar si obedeces la palabra? Vas a estar bendecido. ¿Y qué va a pasar si no obedeces la palabra? Y Él firma así, en esta bendición y maldición, Él firma así. Si no lo haces, es decir, si no obedeces o si pones por obra esa palabra de la ley que no están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible. Es decir, escucha bien, Israel, porque este nombre es glorioso y temible. Hay gente que dice, acepta a Cristo, o hay que orar en el nombre de Jesús. Y piensan que es algo mágico, que yo oro y digo en el nombre de Jesús y se me cumple mi promesa. No. Cuando la Biblia enseña el nombre, está hablando el nombre de todo lo que contiene el nombre. Santidad, pureza, fuego, salvación, santificación, glorificación, justificación. O sea, cuando tú digas, voy a orar en el nombre de Cristo, estás hablando del nombre glorioso, temible. Hay gente que cree que si dice, por favor, que se sane en el nombre de Jesús, y por decir en el nombre de Jesús es algo así como una cosa mágica, ¿no? Hay predicadores, bueno, no predicadores, pseudo predicadores que salen en la televisión echando fuera demonios en el nombre de Jesús, como si fuera la tarea de los pastores de echar fuera demonios hoy en el Nuevo Testamento. Dicho de paso, no es la tarea de ustedes ni mía. Esa ha sido la tarea de los apóstoles, ya no hay apóstoles, no es nuestra tarea. Pero salen hablando en el nombre de Jesús como si decir en el nombre de Jesús sería el poder. No, el poder está en entender que el nombre abarca todo lo que es Dios, el peso de Dios. Entonces cuando dice que hemos sido perdonados por su nombre, está diciendo, hemos sido perdonados, firmados por la gloria de Dios en absoluto, y porque no lo mereces. Nunca olvides que no mereces ir al cielo y que si vas es por su nombre. Eso es lo que quiere decir Juan. Mira el Salmo 8:1, o apúntalo, yo te lo leo. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ese es el centro. Ese es el centro de gratitud, su nombre. Nadie lo merece, nadie lo puede obtener porque se siente o quiere. Nadie llega a Cristo porque quiere llegar a Cristo. Nadie llega a Dios porque quiere llegar a Dios. Tú llegas a Dios por su nombre, por un poder sobrenatural, un convencimiento sobrenatural. Mi querida iglesia, amemos que hemos llegado a Él por su nombre. Tú no eres mejor que nadie, yo tampoco. Creo que soy el peor hombre que conozco, pero he llegado a Él, a su gracia. ¿Por qué? Por su nombre. Nadie merece esto. Por eso que pertenecer a la iglesia es un privilegio. Ojalá que valores eso. Por su nombre significa por su gloria. Nadie obtiene, nadie lo puede tener. Solo es su nombre. Nadie tiene la capacidad de llegar a Él.
Nadie. ¿Cómo anhelo que entiendas esto? Si tú estás en Cristo es porque Él te miró. No porque tú lo buscaste. Llegaste por su nombre. Juan dice, no te olvides. Ánimo, no importa lo que pases. No te olvides que Dios te tiene tan atento, su mirada está tan atenta, que Él te salvó, perdonó por su nombre. Qué tremendo, cuánto podríamos hablar, pero quiero profundizar esto que es maravilloso y que a mí me emociona. Qué tremenda seguridad es esta. Ahora sí quiero ir a esa frase, que Él perdonó nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. Qué realidad tan preciosa. No hay una frase más sublime que esta. Dios te perdonó de todos tus pecados. Somos limpios y libres, han sido perdonados, ¿sabes? Y cuando tú ves esa frase, por favor, quiero que mires tu Biblia. Esa frase, han sido perdonados, en el original, en el griego que se escribió, es un hecho completo, realizado por Dios. ¿Escuchaste lo que te dije? Juan no dice, quizá van a ser perdonados, o seguro van a ser perdonados, si te portas bien vas a ser perdonado. No, Él dice que es un hecho completo. Señor, estoy perdonado, soy limpio delante de Dios. Es un hecho completo. Y me metí a analizar esa frase, han sido perdonados, porque me emocioné al saber que es un hecho completo y que solo lo puede haber hecho Dios. Déjame ser un poco técnico, ¿está bien? Espero que me perdones. La palabra aquí, la frase han sido perdonado, es una frase que es voz pasiva. En el griego, en el original, hay 3 voces, en el castellano hay 2, pasiva y activa. En el griego hay pasiva, activa y media. Y esta voz pasiva es igual que el castellano, es decir, el sujeto no realiza la acción. O sea, yo no fui perdonado porque quise ser perdonado, no fui perdonado porque yo busqué ser perdonado, fui perdonado porque Él me miró en la miserable situación que vivía mi corazón y por su nombre Él me tomó y me perdonó completamente. Hay que ser loco para decir, soy cristiano y seguir en la mugre del pecado. Él nos ha perdonado completamente, puramente perdonados. Por eso que le dice Juan, anima, hazle recordar que si aman la palabra es por mi nombre, que si quieren vivir en santidad es por mi nombre, que si quieren amar a los hermanos es por mi nombre. Qué tremendo, qué sobrenatural es esto. Ay, recién comenzamos, Tranquilos. Quise profundizar más esta frase. Y en el Nuevo Testamento encontré que se usa 6 veces en el Nuevo Testamento esa frase, han sido perdonados, igualito. Pero más de 20 veces, 20 términos en toda la Biblia están derivados de esta frase. Y uno de esos derivados lo encontré en Marcos 4:36. Y me encanta esta frase que encontré en Marcos, donde utiliza otra vez, han sido perdonados. Pero mira cómo lo traduce Marcos 4:36. Están en el momento de la tempestad. Esa embarcación está frente a una tempestad, va a estar frente a una tempestad. Y dice Marcos 4:36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y tú dices, qué raro, ¿y dónde está que han sido perdonados? ¿Sabes dónde está? La frase que es la misma que utiliza 1 Juan, está aquí. Y despidiendo. Esa frase, despidiendo a la multitud, Jesús se sube a la barca, está a punto de entrar al mar donde va a haber la tempestad. ¿Se acuerdan del mar de Galilea? Que en realidad no era un mar, es el lago de Genesaret. Cae agua del monte Hermón, donde calienta y se enfrían en un instante, es decir, en época de invierno. Eso es un maremoto. Y Jesús le dice, cállate. ¿Y en cuánto tiempo se cae el mar? En un instante. Si alguien quería comprobar que era Dios en ese lugar, era el lugar. Y antes de eso les dice, vamos a despedirnos de la multitud para pasar a la barca.
Esa frase despedir es la misma que han sido perdonados según el original. O sea, ¿qué es lo que nos está enseñando? Cristo nos despide del pecado. Jorge, estás completamente despedido del pecado. Se acabó, está despedido. Nos dice chao del pecado. Qué gran noticia, mis queridos. Somos los verdaderos creyentes libres del pecado. Por favor, piénsalo. Libres del pecado significa somos eternos. La muerte no nos detiene. No podemos afrontar la muerte como el mundo. No podemos vivir como el mundo. Soy perdonado, limpio. Mis asquerosos y miserables pecados y mi naturaleza corrupta y vil ha quedado clavada en la cruz. Y dice, han sido perdonados completamente. Esto es increíble, nos ha despedido. Escucha lo que dice el salmista, Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Ese hombre bienaventurado, esa mujer bienaventurada, es en Primera de Juan todos los creyentes. Tecnión, ¿te acuerdas? Hijitos, todos los creyentes. Pero la pregunta aquí es, Jorge, ¿pero qué es el pecado? O sea, sí, me perdonó de todos mis pecados, pero ¿qué es el pecado? Un autor mencionó al doctor Woutring. Estaba leyendo a un autor y mencionó a este doctor Woutring, que nunca lo había escuchado, no lo conocía, pero quise copiar lo que el doctor Woutring hizo con la palabra pecado. Él hizo como un poema. Y escucha cómo describe este hombre lo que es el pecado. Voy a darte una porción. El pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, un aguijón. Todo lo que el hombre odia es el pecado. Una carga de maldición y calamidades detrás de las cuales se encuentran presiones intolerables, aplastantes. La creación entera gime. ¿Quién es el que prepara una tumba para el hombre? ¿Quién es esa seductora pintada de robo su virtud? ¿Quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y después condena su alma? El pecado. ¿Quién con un aliento frío congela los retoños hermosos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién trae cabellos grises a los hombres de edad y los lleva a la tumba? El pecado. Fin de la cita. El pecado devasta, destruye, es una lacra, es terrible. El pecado engendra pecado y más pecado y más pecado. Es tan sucio, escúchame, el pecado que tú y yo tenemos desde que entramos a este mundo es tan sucio que ni el fuego del infierno por la eternidad puede purificarlo. Y déjame entrar más. ¿Qué significa ser perdonado del pecado? Vamos a Romanos capítulo 6. Y te pido que vayas conmigo a Romanos capítulo 6. Mientras vas a Romanos 6, déjame explicarte que del capítulo 1 al 3, como siempre lo hacemos para entender bien y ubicarnos bien, del capítulo 1 al 3 habla de la depravación del ser humano. Todos somos depravados. ¿Cómo somos? Naturalmente depravados. Entonces no mires a tus hijos y a tus nietos como si fueran alguien especiales, que ellos sí confías. No, también han nacido igual, odiando a Dios. Eso explica el capítulo 1 al 3 de Romanos. Del capítulo 3, 21 al 5, habla que solamente hay una justificación por la fe por Cristo. Y el capítulo 6 empieza a hablar de cómo vive un creyente real. Y quiero hablarte de la segunda parte del capítulo 6 sobre la libertad del pecado. O sea, estamos en el tema, aquí en Romanos 6, desde el verso 15, estamos en el tema con el que Juan anima a sus lectores. Juan anima a sus creyentes. ¿El tema cuál es? La libertad del pecado. Ustedes han sido perdonados del pecado. Estamos en el mismo tema, por eso lo quiero tratar. Pero déjame darte algunos pasajes y hacerte algunas notas. Quiero que leas, por ejemplo, el verso 17, para entrar a lo que estamos hablando de qué es el pecado. ¿De qué nos ha libertado? Gracias, Señor, por libertarnos. ¿Pero de qué? ¿Qué cosa es en sí el pecado? Ya viste que es devastador. Pero mira lo que dice la Biblia, verso 17 de Romanos 6. Pero gracias a Dios, que aunque eras
esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste engendrados. Mira el verso 20 de Romanos 6. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Hasta ahí. ¿Qué palabra, qué frase te quiero llamar la atención? Que es obvia. Cuando eras esclavo del pecado. Déjame decirte qué significa esto en términos del idioma griego. Es un verbo imperfecto cuando eras. Y Jorge, ¿qué significa eso? ¿Qué cosa es imperfecto? Tú. Yo, imperfecto. No, el verbo imperfecto quiere decir que es como un verbo pasado en el castellano. Pero la diferencia es que en castellano, cuando tú hablas del pasado, hablas del pasado atrás, ¿verdad? Aquí el imperfecto habla de atrás y recorre hacia adelante. O sea, es un constante de siempre. ¿Qué está diciendo aquí, damas y caballeros? La Biblia aclara aquí que usted y yo éramos esclavos del pecado desde siempre hasta el día que conocimos a Cristo. Desde que naciste, o mejor dicho, desde antes, de que estabas en el vientre de tu madre, hasta el día de hoy, eras, ¿qué cosa? Esclavo del pecado. Por eso que es casi, no sé si para llorar o risible, que hay gente o hay organizaciones que quieren cambiar a la gente haciendo cosas morales. Pero si somos esclavos del pecado desde siempre, eso es lo que dice acá, aunque eras desde siempre, desde que entraste a este mundo, hasta el día de hoy, esclavo del pecado, hasta el día que conociste a Cristo, y da una contraparte. ¿Me dejo entender? Es la misma frase del verso 20, eras esclavo del pecado. ¿Qué significa esto? Mire el verso 19 de Romanos 6, por favor. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Tendría tanto que decirles ahí. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la inequidad, así ahora para santificación. ¿Te estás dando cuenta que dice así ahora? O sea, hay un cambio del pasado al hoy, ¿verdad? Pero déjame llamarte la atención aquí. ¿Qué cosa es el pecado en la práctica? Esto. Mira lo que dice ahí. Inmundicia e iniquidad. ¿Qué significa inmundicia? Es la impiedad que tiene todo ser humano. Impiedad significa vivir fuera de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que entraste a este mundo. ¿Nosotros cómo hemos nacido? Inmundos. ¿Te imaginas que me escuchan ese tipo de congregaciones que quieren parar de sufrir? O esas congregaciones que saltan, que son vencedores y que no entienden ni de qué. ¿Te has dado cuenta lo que dice acá? Inmundicia habla del pecado interno, es decir, yo tengo un pecado interno, es interno, una impiedad, separación de Dios internamente. ¿Y qué significa iniquidad? Es separación de Dios externamente. O sea, lo que vivo en el interior, lo expreso en el exterior. Eso es pecado. Así vive la gente hoy. Es increíble que nosotros queramos arrullar al mundo. O decirle a la gente que hay que hacer puentes amorosos para que conozcan a Jesús. Damas y caballeros, la gente sin Cristo está inmunda y en iniquidad. O sea, su interior está sucio y su exterior lo va a expresar así. ¿Cómo la gente puede llegar a Cristo? Solamente por la proclamación del Evangelio. No hay otra forma. Inmundicia, iniquidad. Eso es pecado. Así vivías tú. Así vivía yo antes de Cristo. Y así vive la gente si está aquí y no conoce a Cristo. Puede aparentar bondad, pero hay inmundicia e iniquidad. Esto es increíble. Déjame darte otra nota. Mira el verso 18. Y libertados del pecado. Estoy en Romanos 6, 18. Viniste a ser siervos de la justicia. ¡Qué declaración! He sido libertado del pecado y he venido a ser siervo. La palabra siervo es doulos, la misma que esclavo. O sea, he venido a ser, de ser esclavo del pecado a ser esclavo. ¿De qué? De la justicia. La justicia es Cristo. O sea, somos esclavos. ¿Por qué tenemos miedo a esto? ¿Por qué la iglesia canta una libertad rara? Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Pero tú eres libre cuando recién entras a la esclavitud. Somos esclavos de Cristo, hemos pasado. Mira algunas implicaciones de esto. Mira conmigo el verso 17, otra vez, mira.
Dice ahí en el verso 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo, ya lo vimos, del pecado, ¿habéis qué cosa? Obedecido, ¿cómo? Esta frase, de corazón. ¿Qué pasa? ¿Cómo te liberta del pecado? ¿Qué pasa cuando te liberta? Que en primer lugar, has tenido un cambio interno. No es una obediencia externa. Escúchame bien, por favor. Esa frase de corazón es un camino interno, un cambio interno. No puede ser por tus ritos. No puede ser por asistir a la iglesia de Surquillo. No puede ser porque te metas al agua y te bautices cuando eres chiquito o grande o mediano. No es porque alguien te pone la mano. No es porque tu papá es pastor o tu tío le gusta la iglesia. Es un cambio interno de cada persona. Es un llamado de Dios al corazón. Pero mira qué práctico es este libro y mira qué práctica es la enseñanza. ¿Sabes cómo que ha pasado? Que éramos inmundos, vivíamos en iniquidad pensando que somos buenos. Llegó Cristo y de corazón, hubo un cambio de corazón. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es la práctica y el símbolo que ha habido un cambio de corazón? Ahí dice, ¿cuál es? Verso 17. Habéis obedecido de corazón. ¿Qué cosa? Aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. O sea, ¿cuál es el símbolo que mi corazón ha entrado a la dimensión de Cristo? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la práctica? La obediencia. ¿Tú quieres ver cómo la Biblia define la obediencia? Escucha, la palabra obediencia es upakouo. Este pastor qué complicado me hace la vida, ¿verdad? Upakouo. ¿Por qué quiero señalarte? Porque upakouo significa que es un súbdito que se somete sin reservas a su amo. Eso es obediencia. Dice la Biblia, eso dice la Biblia, que hemos pasado de la esclavitud del pecado a ser upakouo, a obedecer, como un súbdito que se somete a su amo sin reserva a Cristo. Eso pasa en ti, eres creyente y esta carta de Juan es para ti. ¿Cuál es la diferencia entre un salvado y el que no lo es? El verso 16 está. ¿Cuál es la diferencia? Mira el verso 16 de Romanos 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. El no creyente desobedece a Dios. El creyente obedece la palabra de Dios. Qué sencillo es esto. Qué fácil entenderlo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo demuestra que soy libertado del pecado? Porque ahora anhelo obedecer y someterme como súbdito sin reserva a la palabra de Dios. Eso pasó contigo. Entonces, la libertad del pecado se expresa en primer lugar como obediencia. Piensa conmigo. Entonces, Dios me da su gracia, ¿para qué? ¿Para qué Dios derrama su gracia? Para libertarme del pecado. ¿Para qué hace esa obra sobrenatural? ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Entonces, ¿cómo definirías ahora la gracia de Dios? Es el regalo de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Es increíble que hay algunas congregaciones que hablen de la gracia, como que la gracia es la gracia, entonces puedes hacer lo correcto o lo incorrecto. No importa, ya estás perdonado. La gracia que Dios nos da, ¿para qué nos da? Para hacer lo correcto. O sea, ya tengo poder en mi interior por el Espíritu para decidir si me englodo en mi pecado o si digo no. Antes no tenía ese poder. Antes solamente iba como un chancho a revolcarme en el lodo. Y lo pintaba de piedad. Ahora no. Ahora decido, porque Dios me ha dado su gracia. ¿Qué significa que el cristiano no se equivoca? No. Sino que se vuelve a levantar y sigue adelante porque sabe que ha sido perdonado. Anhela hacer lo correcto porque su corazón está cambiado. Es lindo este pasaje. Es un gozo ser de Jesús, pues ahora puedo hacer lo correcto, no para hacer lo que quiera. No para hacer lo que quiera. La gracia no me es dado para hacer lo que quiera. Dios le dijo a Faraón, ¿te acuerdas lo que le dijo a Faraón cuando libertó a su pueblo de Israel?
Le dijo así: deja ir a mi pueblo, o sea, libértalo. ¿Para qué? ¿Para que vayan por el desierto y vivan como quieran? No, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirvan. Eso es libertad. Qué tremendo es el poder de la Biblia. Entonces tú entiendes, ¿me libertó para qué? Para servir. ¡Punto! Disfruta el poder de Dios, la libertad de Dios. ¿Para qué? Para someterme a Él y servirle a Él. Para eso me dio su gracia. No para decir, hermanos, no importa. Si pecas, no importa. Si haces lo correcto. O si vas a una discotequita. O si tocas en un ensamble y después te vas a una discoteca a tocar. No importa, estás en la gracia. ¿Qué? ¿Cómo? Él no nos dio la gracia para hacer lo que queramos. Él nos libertó, nos sacó del desierto espiritual, de la mugre, de la esclavitud del pecado, para que le sirvamos. ¿Está claro? Entonces Juan anima a su gente, a la congregación: hermanos, ustedes han sido libertados sobrenaturalmente para servirle eternamente. Agrego algo que me impactó. Verso 17, mira otra vez el verso 17. Dice que hemos obedecido aquella forma de doctrina. ¿Sabes cuál es la palabra forma? Perdón que siga metiéndome en palabras, pero tenemos que analizar la Biblia aquí. ¿Sabes cuál es la palabra forma? La palabra forma es tupos. Tupos. ¿Y sabes lo que significa? Molde. Escúchame, por favor. Aquel molde de doctrina es lo que quiere decir. ¿Qué significa esto? Ahora imagínate conmigo que el día que naciste, naciste en forma líquida. ¿Puedes imaginarte conmigo? Naciste en forma líquida. Entonces el mundo te agarró, te metió en su molde de cubos de hielo y te puso en un horno para que seas una estatua o en un freezer para que te congeles. Y te sacó, y ahora ¿cómo sales? Ya no líquido. Sales amoldado a ese molde que es el mundo. Entonces tú vives en ese molde, piensas en ese molde, caminas en ese molde, tratas a tu familia en ese molde, tratas a tus amigos en ese molde. Pero ¿qué hizo Jesús? Agarró ese molde, lo derritió en el horno de su palabra, lo hizo líquido y lo metió al molde suyo. Lo metió al horno, lo sacó de la vileza, de la mugre de este hombre. Sacó un nuevo molde que ahora vive, piensa, respira para Él. ¿Por qué? ¿Porque soy buenito? No, porque estoy dentro del molde de Dios. Esa es la libertad. Me hizo líquido otra vez y me creó nuevo, un molde nuevo para Él. Por favor, piensa lo que te digo. Sales como una estatua, pero lista para que esa estatua sirva a su nuevo amo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que tenemos que, eso es lo que dice. ¿Y saben qué? Forma de doctrina, tupos de doctrina. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere a Cristo a su modo. No al molde de Dios. Quiere ir a la iglesia, quiere servir a la iglesia, quiere hacer lo que quiera a su modo. No, hermanos. Si tú vas a venir a Dios, vienes con sus condiciones, con su molde. Él te derrite y te coloca en su molde. Ahora eres una estatua que solo sirve a su nuevo amo. No es un molde a gusto del cliente, no es como Wong a gusto del cliente, no es un molde de la persona, no es un molde de mi familia, no es un molde de la religión, es el molde de Dios a su forma. La cruz, resurrección, arrepentimiento y el costo total de mi vida, la negación de mi vida, me muero, me mata. Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no animarse? Si Cristo lo hizo todo, te dio vida eterna, se acabó el temor a la muerte, se acabó el temor a las circunstancias, Él me libertó. Dichoso el hombre que Dios le perdona todos sus pecados. Está libre para servirle. ¿Cómo no animarse si Cristo lo hizo? Dice Juan, y regresamos al pasaje de Juan para ver los otros últimos versos. El punto 2.
No solamente nos anima entendiendo la liberación de nuestros pecados, el perdón por su nombre, que eso espero que en tu mente esté claro, sino que nos anima en segundo lugar recordando el crecimiento espiritual. Versos 13 y 14. Os escribo vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Escucha lo que dice ahí. Os escribo vosotros hijitos. Esa palabra hijitos no es la misma tecnión del verso 12 como vamos a ver. Porque habéis conocido al Padre. Os escribo vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Así como es normal el crecimiento físico, el Espíritu Santo nos recuerda a través del libro de Primera de Juan que el ánimo verdadero no solamente es por el perdón de pecados y el recuerdo que hemos sido perdonados completamente y que somos libres y que tienes vida, escúchame bien, tienes vida eterna, segura, un consuelo seguro. La gente que vivía en ese primer siglo eran muertos por el Evangelio, eran perseguidos, era todo dolor y lágrimas. Y Juan dice, pongamos total claridad en esto, como lo vamos a ver aquí también. Y aquí nos anima con el crecimiento espiritual. Así como un crecimiento físico es normal, el crecimiento espiritual es normal para los creyentes. Cuando tú tienes un hijo, yo tengo 4 hijos, como ustedes saben, y yo los veo crecer, los veo normal. Veo a mi hija última que se mete el dedo a la boca y le dicen, por favor, no te metas el dedo, y sigue con el dedo en la boca. Pero si tuviera 18 años y sigue chupándose el dedo, ¿sería normal? No. Es igual la vida espiritual. Cuando tú recién llegas a Cristo, como seguramente acá han venido gente que ha estado en otras iglesias, en otros lados, y de pronto han venido y han dicho, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? En realidad yo no conocía a Cristo, habría conocido a Cristina, pero no a Cristo. No me he negado, mi vida no, ¿qué? Y de pronto la luz del Evangelio y tu vida empezó a tener un poder sobrenatural para cada día. Entonces empezaste a vivir una vida espiritual, entonces eres un que empieza la vida espiritual. Puede ser que tengas un desconocimiento de las grandes doctrinas de la Biblia, por eso que tenemos que capacitarnos. Pero tú vas a estar seguro y segura que Cristo te perdonó y que es tu Padre, como lo vas a ver. Entonces te puedes chupar el dedo, ¿no? Espiritual. Pero si pasan 30 años y estás en una iglesia 30 años y ni siquiera sirves en la iglesia y no conoces las doctrinas de la Biblia y para ti la Biblia es un librito más, entonces hay dos cosas. O nunca has sido creyente, o lo que ha pasado es que estás anormal en el crecimiento. Hay una anomalía, eso está normal. Igual que en lo físico, es igual en lo espiritual. Dios ha hecho las leyes físicas igual en lo espiritual, en este caso. La santificación es un mandato, escúchame bien, a todo creyente. Dios manda, la voluntad de Dios es que sea santificado. Es decir, cada individuo tiene la responsabilidad, escúchame bien, cada persona, usted y yo, tenemos la responsabilidad de agarrar las herramientas de Dios, la Escritura y el Espíritu Santo, que ya lo tenemos en el corazón si somos creyentes, y de empezar a profundizar. Es tu responsabilidad. Pero es importante aclarar que Dios te da el poder para que cumplas esa responsabilidad. ¿Están claros en eso? Tú no anhelas la Biblia porque tú eres bueno. Si tú anhelas la Biblia, de verdad es porque Dios ha cambiado tu corazón. Pero Dios le da la responsabilidad al creyente para crecer. Entonces depende de ti. Depende de ti. No determina tu posición en Cristo. Eso es lo que quiero hacer unas notas. El crecimiento espiritual, escúchame bien, quiero romper algunas cosas que alguien tiene en la mente, a veces tenemos en la mente, que el crecimiento espiritual, eso es muy importante aclarar, el crecimiento espiritual no determina tu posición en Cristo. O sea, el día que tú llegas a Cristo por la fe, ese día eres perdonado, perdonada, santificado, justificado, listo para el cielo. Así no sepan las doctrinas profundas de la Biblia. O sea, el crecimiento espiritual no depende de tu posición en Cristo. El día que tú llegas a Cristo, ya eres salvo por la eternidad. No es que, él sabe más la Biblia, o sea, él va al cielo. Él no sabe mucho Biblia, él no va al cielo. No. Tu posición en Cristo lo defines el día que llegas a él. No tiene nada que ver con el crecimiento espiritual.
Lo segundo que hay que tener claro es una nota: el crecimiento no determina el amor de Dios. Hay gente que cree que porque tú creces más espiritualmente, Dios te ama más a ti. ¿No? Dios ama a todos sus hijos. ¿Tú eres de Él? ¿Tú te has negado? ¿Has muerto a este mundo? Te estoy preguntando. ¿Te has muerto a este mundo? ¿Has muerto a este mundo? Bueno, si te has muerto a este mundo y todas tus prioridades han desaparecido por Cristo, entonces déjame decirte que Dios te ama. Ese amor de complacencia que solo lo tiene por sus hijos. Voy a robarme un minuto para decirte que cuando alguien dice Dios ama a todos, hay que tener cuidado. Porque Dios solamente ama con complacencia a los suyos. El amor que tiene a todos es un amor de beneficencia, donde Dios saca el sol para buenos y malos, los hace respirar, les da de comer, le da su galleta, su comida, pero no quiere decir que sean sus hijos. Es un amor de beneficencia. Pero el amor de complacencia, que se complace en cómo vives y cómo caminas y cómo eres, es por solamente sus hijos. O sea, usted no crea que Dios ama a las personas que viven como sea en el pecado, ¿ve? Así Dios no las ama. Si no, el Salmo 5, 7, 9 hay que sacarlos. Dios está irado con el pecador todos los días, dice el Salmo 5. Entonces Dios ama con complacencia solo a sus hijos y no depende del crecimiento espiritual. El día que llegas a Cristo, Dios te ama como su hijo, punto final. Tercero, el crecimiento no se mide por años de creyente, ni por información teológica, ni por la posición ministerial o de servicio en una iglesia. Hay gente que piensa que hay pastores que están tan ocupados en la iglesia, que lo último que hacen es conocer más a Dios. Tienen menos crecimiento espiritual que un hermano que viene a estudiar la Biblia. Eso está pasando. O sea, no depende de los años, no depende de tu ministerio. Eso no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. Cuarto, el crecimiento espiritual no es una oración del pastor por alguien, no es algo místico, no es una expresión emotiva. Ven acá, que el pastor Jorge va a orar por ti, para que te caigas para atrás, para que el Espíritu Santo obre en ti y crezcas. No, eso es una torpeza. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con experiencias emocionales, ni místicas. Y ya hemos dicho que los predicadores lo que enseñan son lumnos. ¿Te acuerdas? Esa lamparita que alumbra. No somos la luz del mundo. Somos lumnos, lamparines. Si tenemos esas notas correctas, Juan nos anima con lo siguiente. Nos da 3 escaleras de crecimiento espiritual, que las tengo que hacer rápido. ¿Están bien hasta ahí? ¿Están bien? 3 escaleras. Primero, dice, les habla a hijos, a hijitos, a jóvenes y a padres, si te das cuenta en esos 2 versículos. Déjame hablarte porque hay algunos autores y teólogos muy serios que dicen que hay 2 niveles de cristianismo, los jóvenes y los padres. Pero yo discrepo con eso, te voy a explicar por qué. ¿Por qué discrepo con eso? Hay muchos también que también discrepan con esos grandes autores. ¿Por qué? Porque la palabra hijitos aquí, en el griego, no es teknion, como vimos que hijitos era para todos, sino la palabra aquí, hijitos, es paidia. Paidia. ¿Por qué Juan cambia de teknion a paidia? ¿Por qué? Porque paidia te explica que es los hijitos pequeñitos, como nenes, como bebés. Eso es lo que quiere decir Juan. Les escribo a ustedes bebés en la fe, los que recién han conocido a Cristo, que ese amor incontenible que tienen en el corazón. ¿Cuál es? Voy a ir de atrás para adelante, ¿está bien? Les voy a hablar de hijitos, de jóvenes y de padres, que los 2 están escritos, los 3 están escritos en esos 2 versos. ¿Cuál es la característica? Dice que te acuerdas que estos hijitos en su primera etapa han conocido al Padre. Esa es la etapa. Si tú ves, por ejemplo, el verso 13 de Primera de Juan, vas a encontrar que hijitos han conocido al Padre. ¿A qué se refiere con han conocido al Padre? Es decir,
que han sido perdonados y perdonados. Esa es la característica de paidía. Son los que recién han conocido a Cristo, se han enamorado de Él. Hay mucha gente que está en la iglesia 30 años y de pronto se da cuenta que el año 31 conoce a Cristo. Porque antes conocía que cantaba, se sabía la liturgia, hasta servía, pero nunca se había negado. Su esposa seguía diciendo: este es un sinvergüenza. Es el mejor termómetro, ¿eh? La esposa, si es casada. Y de pronto llegaron a esto. Entonces, a los 30 años de estar en la iglesia, se han vuelto paidía. Oye, estoy enamorado, quiero predicar el evangelio a todo el que se me cruza. Es la única, él me ha perdonado, es mi padre. Esa es la motivación, esa es la característica fundamental. Pero ¿sabes qué? En la parte de hijitos hay un peligro. El peligro es que pueden ser presas de falsas enseñanzas. Por eso que ves tantas iglesias llenas haciendo cosas estrambóticas, y muchos de ellos son creyentes verdaderos. No sé si muchos o pocos, pero son creyentes de verdad. Son hermanos que están en movimientos carismáticos, antibíblicos, raros, sin doctrina, pero son creyentes sinceros, pero no crecen, no tienen la comida y hacen lo que su pastor les dice. Y si el pastor dice: hay que decir chacalabalaba para ser espiritual, ellos hacen eso. Si hay que saltar, saltan. Si hay que aplaudir, aplauden, sin ninguna inteligencia ni argumento bíblico. Ese es el peligro de hijitos. Todavía dependen de su padre en la primera escalón, es decir, tienen necesidad de aprender y de comer la Biblia. Me ha pasado esta semana, y por eso estamos armando para el próximo año, enero, un curso doctrinal para toda la iglesia, porque 2 parejas se me han acercado a decir, nuevos en la fe: el pastor, ¿qué hacemos? Porque quiero más. Entonces creo que Dios me está diciendo a través de mis hermanos que siga creciendo en la doctrina en la iglesia. Y vamos a abrir un curso para toda la iglesia, aparte de los cultos de escuela bíblica, doctrinal. O sea, solamente tienes que traer tu Biblia y tu poder. Pero, ¿por qué pasa eso con las nuevas personas? Porque son paidía. Eso pasa. ¿Cuál es el peligro? Tenemos que cuidar, por eso que los quiero cuidar siempre, en que no corran, tranquilos, esperen, pacientes, que el Espíritu Santo trabaja. Tranquilos. No se vayan por YouTube a hacer como Cash Luna, tirarse para atrás y hablar boberías, sino tranquilos, no con herejes, tranquilos. Segundo nivel, jóvenes, segunda etapa. Han vencido, esa es la característica, lo vas a encontrar en el verso 13 y 14, los dos dicen lo mismo de los jóvenes. Han vencido al maligno, lo dice 2 veces. ¿Con qué? Dice una vez, con la palabra. Por la palabra han vencido al maligno. ¿Qué características de los jóvenes? La segunda escalón de crecimiento. Antes era paidía, un bebé, ahora soy joven. ¿Cuál es la característica de los jóvenes espirituales? Que han empezado a deleitarse y a ser diestros con la doctrina bíblica. Aman la doctrina, se dan cuenta y ven y escuchan 2 mensajes y dicen: oye, este está hablando sus experiencias y este está hablando la palabra. Este dice la Biblia, este no dice la Biblia. Este suena bonito, pero este es bíblico. ¿Me entiendes? Ya empiezan a diferenciar y se deleitan en la doctrina, aman la doctrina, confrontan las doctrinas falsas, empiezan a decir: no, dime lo que dice la Biblia, quiero escuchar a la Biblia. O sea, empiezan a amar. ¿Cómo Jesús venció a Satanás cuando estaba aquí? Con 2 cosas, el Espíritu y la palabra. ¿Qué cosa mencionó Jesús a Satanás? Deuteronomio 8, escrito está. Así. Por eso que la característica de los jóvenes que entran a la doctrina bíblica, a ser diestros, ya empiezan a hacer un estudio bíblico, se quedan boquiabiertos con lo que aprenden, empiezan a amar la palabra de tal manera que ahora pueden decirle a sus hermanos y compañeros quién es Cristo a través de la Biblia. Buscan argumentación bíblica, no dejan pasar gato por liebre, entienden que la doctrina es sólida, aman buscar, investigar y meterse. Ese es el segundo escalón, por eso les llama jóvenes que han vencido al maligno. ¿Con qué han vencido al maligno? Con la palabra, así de claro y así de sencillo. Y el último escalón, para terminar, padres. ¿Cuál es la característica de los padres? En el verso 13 y 14, que han conocido al Padre desde el
principio. La palabra conocer aquí es muy interesante. La palabra conocer aquí habla de intimidad, así como un esposo y una esposa tienen intimidad sexual, que solamente es una intimidad entre ellos. Para los padres, el tercer escalón, habla de una intimidad tan fuerte entre él, la persona y Dios, que se vincula profundamente, no solo por el amor a que lo salvó, no solo por el amor a la defensa de la doctrina bíblica, sino que esto es bien interesante y escúchenme bien. Es el amor y la intimidad, porque son personas que han caminado y afrontado el dolor horrible de la pérdida, de la negación, de las circunstancias vividas que nos destrozan, que han afrontado con Dios esos momentos tan oscuros en la vida, que como Job, ¿te acuerdas cuando Job fue destrozado por la vida? Cuando entendió el propósito, Job dijo, ahora, antes te conocía por oír, ahora mis ojos te ven. Son personas que han atravesado el valle oscuro en su caminar, tan fuerte, tan doliente, que su corazón está afinado en la intimidad y la confianza con su Dios, que sabe que va a estar con ellos para siempre. Han interiorizado el sufrimiento con conocimiento bíblico. No es ese sufrimiento, los horrores que la vida nos da y que nosotros los que queremos voltear y no confrontar. No, han aprendido en este escalón a afrontar el sufrimiento, a darle la cara al sufrimiento. Y el sufrimiento, como siempre lo hemos dicho aquí, el sufrimiento es tu amigo, no tu enemigo. Tienes que filtrarlo bíblicamente, afrontarlo, confrontarlo, porque eso hace que Dios trabaje potente en ti. Y con el paso del tiempo, vas a decir antes de oídas, hoy mis ojos te ven. Ese es el tercer escalón, la intimidad con Dios. Dios nos permite pasar sufrimiento para eso. Soy perdonado porque mi pecado ha sido perdonado. Soy perdonado y soy animado porque mi pecado ha sido perdonado por completo. Y voy al cielo sin ningún reparo. Nadie puede tener eso. Juan me anima diciendo que aquí, mientras viva, voy a estar bajo el sometimiento de la palabra de Dios. Bajo el sufrimiento de las circunstancias que Dios permite. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Dígame algo. En este crecimiento llego a ser, al final de mi meta, a la imagen de mi Señor Jesús. ¿No te anima eso? ¿No te anima que esta vida tenga un propósito de crecimiento para la eternidad? ¿No te anima que tus pecados han sido perdonados? Que su palabra corra en tu mente y corazón y que adores a Dios, porque por su nombre lo conoces. Padre, oramos agradecidos, Señor, sorprendidos. Las circunstancias, Señor, tantas veces son adversas, pero tú has elegido esta semana tomar esta porción para animar a tu iglesia. Tú has elegido esta porción para decirnos claramente en tu palabra que tú estás con los tuyos, que tú nos miras, que te importa nuestra vida, que recuerden que han sido absolutamente perdonados y que si viven un cristianismo de verdad es por tu amor y tu poder. Animas a los tuyos a recordar que tu Espíritu Santo imperceptible, que no se siente, va haciendo crecer nuestra vida. Y en este punto de nuestra vida, Señor, nosotros queremos crecer en la fe, crecer y subir esos escalones, teniendo claro que el crecimiento continuo no es como este mundo demanda de pare de sufrir, o el crecimiento de este mundo no es ser prosperado, sanado en todo. El crecimiento para ti va de la mano con el sufrimiento. Y Señor, oro por cada hermano aquí, cada vida que esté sufriendo, para que se aferren a tu palabra y se animen porque Dios los mira
y porque Él utilice esa herramienta para que nuestro corazón se afine y tengamos esa etapa de padres donde no solo amamos la salvación, no solo amamos la doctrina correcta bíblica, sino que tenemos ese enlace tan íntimo, esa unión tan íntima contigo, porque nuestro corazón está afinado y confiado en ti. Gracias por esta mañana, Señor, donde tu iglesia se anima y recuerda el perdón total y el propósito de su vida en crecimiento si son tuyos. Porque la verdad que un no creyente, un inconverso, es tan triste cuando le decimos que tiene propósito su vida. Somos tan mentirosos al decirles eso, porque el único plan que tú tienes para el inconverso es el infierno. Mas para los tuyos es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te adoramos. Amén.